Si te atacan, nunca te defiendas, la verdad que nadie te dice. Vivimos en una cultura que nos enseñó que defendernos es una obligación. Que si alguien te ataca, debes responder. Que si te critican, debes justificarte. Que si te juzgan, debes explicar quién eres. Pero hay una verdad incómoda. Una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Defenderte constantemente te debilita. No porque seas débil, sino porque estás reaccionando, en lugar de dominar. Cuando alguien te ataca, no siempre está hablando de ti. Está proyectando sus propias inseguridades, sus miedos, sus heridas no resueltas. ¿Y tú? Cuando te defiendes, haces algo peligroso. Validas ese ataque como si fuera real. Piénsalo. Si alguien te llama a algo que no eres, ¿realmente necesitas demostrar que está equivocado? El roble no se justifica ante el viento. Simplemente permanece firme. El problema no es el ataque. El problema es la necesidad interna de ser comprendido por todos. Y esa necesidad es una forma de esclavitud. El estoico entiende algo fundamental. No todo merece respuesta. Porque responder a todo es perder el control de tu energía. Es permitir que cualquier persona tenga acceso a tu paz. Y tu paz no debería estar disponible para cualquiera. Cuando te atacan, tienes tres opciones: reaccionar y entrar en su juego. Defenderte y darle importancia. O guardar silencio y conservar tu poder. El silencio no es debilidad. Es dominio. Es la capacidad de decir: no necesito que entiendas quién soy. Porque quien realmente tiene claridad sobre sí mismo no entra en discusiones innecesarias. No se desgasta. No se explica a cada paso. Simplemente es. Y hay algo más. Cuando no te defiendes, sucede algo curioso. Las personas quedan frente a su propio reflejo. Sin tu reacción, su ataque pierde sentido. Sin tu energía, su conflicto se desmorona. Porque muchas veces, el ataque no busca verdad. Busca reacción. Y cuando no reaccionas, rompes el ciclo. Esto no significa permitir abusos o injusticias. Significa elegir tus batallas con inteligencia. Significa saber cuándo actuar. Y cuándo retirarte sin decir una palabra. El verdadero poder no está en ganar discusiones. Está en no necesitarlas. Está en caminar con una seguridad tan profunda que ninguna opinión externa puede sacudirte. Porque al final, no importa lo que digan de ti. Importa cuánto te afecta. Y eso depende completamente de ti. Si este mensaje resonó contigo, si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a dominarte, suscríbete a Despierta Estoico. Porque aquí no buscamos tener razón. Buscamos tener control. Hay una forma de derrotar a quien te ataca sin gritar, sin suplicar, sin rebajarte. Una forma tan sutil, tan precisa y tan devastadora, que mientras la otra persona cree que te está haciendo daño, en realidad está empezando a perder poder frente a ti. Porque no siempre vence el que golpea primero, muchas veces vence el que entiende mejor la mente humana. Y eso fue algo que Maquiavelo comprendió como pocos. Cuando alguien te ataca, no siempre busca decir la verdad, muchas veces busca desestabilizarte, sacarte de tu centro, arrastrarte al terreno donde él se siente más fuerte. Pero aquí está el secreto: si no le das esa reacción, si no le entregas tu enojo, tu ansiedad o tu desesperación, entonces el ataque comienza a volverse en su contra. Y en ese instante ocurre lo inesperado: quien intentó hacerte caer empieza a debilitarse frente a tu control. En este video vas a descubrir la estrategia de Maquiavelo para volver débil a quien te ataque, una táctica mental que no solo te protege, sino que te coloca por encima del conflicto. Vas a aprender cómo actuar cuando te provoquen,
cómo leer la verdadera intención detrás de una agresión y cómo convertir un intento de humillación en una demostración silenciosa de poder. Quédate hasta el final porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que enfrentas las críticas, los insultos y las provocaciones. Antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase: mi control desarma a mi enemigo. No es solo una frase, es una declaración de poder. Es un recordatorio de que quien domina sus emociones domina la situación. Ahora sí, empecemos. Lo primero que debes entender es esto: la mayoría pierde una batalla antes de pronunciar una sola palabra. ¿Por qué? Porque interpreta el ataque de forma equivocada. Escucha bien esto: el error más común es creer que un insulto, una crítica o una provocación define tu valor. Creer que si alguien te desprecia, entonces tienes que defenderte de inmediato. Creer que si alguien intenta herirte, debes reaccionar para no parecer débil. Y ahí es donde casi todos caen. Maquiavelo entendía algo fundamental: quien controla tu reacción, controla una parte de ti. Por eso, cuando alguien te ataca, el primer paso no es responder, el primer paso es comprender qué está ocurriendo realmente. Porque en la mayoría de los casos, un ataque no habla de tu valor, habla del caos interior de quien ataca. Detrás de muchas agresiones no hay superioridad, sino debilidad disfrazada. A veces es inseguridad. Hay personas que necesitan rebajar a otros para sentirse menos pequeñas. Te señalan, te critican, te provocan, no porque sean fuertes, sino porque internamente se sienten insuficientes. Otras veces es envidia: tu disciplina, tu progreso, tu presencia, tu paz se convierten en una amenaza para quien vive atrapado en su propio estancamiento. Entonces intenta reducirte, no porque tú seas menos, sino porque tu existencia le recuerda lo que él no ha sido capaz de construir. Y en otros casos, lo que hay es una necesidad desesperada de control. Hay personas que solo se sienten seguras cuando logran alterar tus emociones. Necesitan hacerte reaccionar para sentir que todavía tienen poder sobre algo o sobre alguien. Por eso te provocan, por eso insisten, por eso atacan donde creen que más te duele. No buscan comprensión, buscan una grieta. Y si reaccionas con furia, con ansiedad o con desesperación, les entregas exactamente lo que querían, la prueba de que sí pudieron tocarte. Pero cuando entiendes esto, todo cambia. El ataque deja de ser una herida y se convierte en información. Empiezas a mirar la agresión de otra manera. Ya no la interpretas como una sentencia sobre tu valor, sino como una radiografía del otro. De pronto entiendes que quien te ataca está revelando más de sí mismo que de ti. Y ese cambio de perspectiva es el inicio del verdadero poder. Porque en el momento en que dejas de personalizar el ataque, sales del papel de víctima. Ya no estás atrapado dentro del golpe. Ahora estás observando el juego desde arriba, y desde ahí puedes ejecutar la estrategia. Aquí comienza el movimiento más desconcertante de todos: no reaccionar de inmediato. Sí, ese es el primer golpe invisible. La mayoría, cuando es atacada, cae en uno de dos errores. El primero, justificarse desesperadamente. Intentan explicar, defenderse, demostrar que el otro está equivocado, pero al hacerlo transmiten necesidad de aprobación, y quien ataca percibe eso como debilidad. El segundo error, responder con agresividad. Gritar, humillar, atacar de vuelta. Y aunque por fuera parezca fuerza, en realidad es una victoria para el agresor, porque logró llevarte exactamente al terreno emocional que buscaba. Maquiavelo jamás habría llamado poder a una reacción impulsiva. El verdadero poder no estalla. El verdadero poder se contiene. Por eso, cuando llega el ataque, tu primera respuesta debe ser una calma que desconcierte. Silencio, mirada firme, expresión serena. Nada de prisa, nada de nerviosismo, nada de defender tu valor ante quien no tiene autoridad para definirlo. Ese silencio no es pasividad, ese silencio es estrategia. Porque cuando alguien lanza un ataque, espera impacto, espera un gesto, espera una grieta en tu rostro, espera una señal de que logró mover algo dentro de ti. Pero cuando no encuentra nada,
empieza a perder estabilidad. Tu calma se convierte en un espejo cruel. De pronto, toda su agresión queda suspendida en el aire sin encontrar dónde clavarse. Y entonces ocurre algo poderoso, la violencia emocional del otro comienza a exhibirse sola. Sin que tú hagas nada, su impulso queda desnudo. Su necesidad queda expuesta. Su desesperación se vuelve visible. Eso es lo que lo debilita. Porque quien ataca necesita sentir que domina la escena. Pero si tú no reaccionas, le rompes el ritmo, le niegas el control, le quitas el placer psicológico que esperaba obtener de ti. Y una persona que no puede controlar tu emoción empieza a perder fuerza frente a tu presencia. Ahora bien, el silencio por sí solo no basta. Después de ese primer momento llega el segundo movimiento, obligarlo a enfrentarse consigo mismo. ¿Cómo se hace eso? Con una respuesta breve, fría y precisa. No una respuesta impulsiva, no una venganza verbal, no un sermón. Una frase corta, una frase limpia, una frase que lo obligue a mirarse. Por ejemplo, interesante que hayas elegido atacarme en lugar de argumentar, o, tu reacción dice más de ti que de mí. O incluso, si necesitas alterarme para sentirte fuerte, ya has dicho suficiente. ¿Ves lo que ocurre aquí? No estás atacando por rabia, estás revelando el juego. Y cuando revelas el juego, el manipulador pierde ventaja, porque gran parte de su poder dependía de que tú no entendieras lo que estaba haciendo. Maquiavelo sabía que muchas victorias no dependen de aplastar al enemigo, sino de hacer que se exponga solo. Eso es exactamente lo que consigues aquí. No te rebajas, no suplicas, no te justificas, simplemente colocas una luz sobre su intención y en esa luz su fuerza disminuye. Porque quien ataca desde la inseguridad necesita ocultar su fragilidad. Quien ataca desde la envidia necesita disfrazar su carencia. Quien ataca desde la necesidad de control necesita aparentar dominio. Pero cuando tú conservas la calma y nombras lo que realmente está pasando, destruyes la máscara, y sin máscara el atacante se vuelve pequeño. Aquí está la gran lección, no siempre debes destruir a quien te ataca. A veces basta con dejar que su propia debilidad se haga visible. Ese es el corazón de esta estrategia. No luchas por demostrar que eres fuerte. Actúas de una forma tan controlada, tan firme y tan superior al caos que el otro queda reducido por contraste. Tu serenidad lo empequeñece, tu claridad lo desordena, tu autocontrol lo desarma. Y ahí es donde la jugada de Maquiavelo alcanza su punto más fino. Entiendes que el conflicto no se gana reaccionando más fuerte, sino obligando al otro a pelear contra el vacío de su propia impotencia. Porque cuando alguien intenta destruirte y no puede tocar tu centro, empieza a sentir su propia debilidad, empieza a tensarse más, a insistir más, a equivocarse más. Y cada nuevo intento suyo confirma lo que tú ya sabes, que no te está dominando, se está descomponiendo frente a ti. Pero cuidado, esto solo funciona si tu calma es real, no una calma fingida, no una pose vacía, no una máscara de orgullo. Tiene que nacer de una convicción profunda. Tu valor no depende de la opinión de quien te hiere. Cuando interiorizas eso, ya no necesitas probar nada. Y la persona que antes podía alterarte deja de tener acceso a tu paz. Ese es el momento en que de verdad te vuelves peligroso para cualquier provocador, porque el manipulador siempre busca puertas abiertas, heridas sin sanar, ego descontrolado, necesidad de aprobación, impulsividad. Pero cuando encuentra a alguien firme, alguien que no reacciona fácil, alguien que observa antes de actuar, se encuentra frente a un muro que no sabe derribar, y esa impotencia lo debilita más que cualquier insulto que pudieras devolverle. Así que la próxima vez que alguien te ataque, recuerda esto, no respondas desde la herida, no hables desde el impulso, no entregues tu equilibrio a quien vino a quitártelo. Observa, comprende, calla el tiempo necesario y luego responde con la precisión de quien ya vio la verdad detrás del golpe. Porque quien intenta provocarte busca tu caída, pero si mantienes tu centro, si niegas la reacción que esperaba y si expones su intención sin perder la compostura, entonces no solo te habrás protegido, habrás logrado algo mucho más poderoso, volver débil a quien creyó que podía destruirte. Si este mensaje resonó contigo, escribe en comentarios,
mi calma rompe el ataque. Y recuerda siempre esto, hay personas que solo parecen fuertes mientras los demás pierden el control. Pero frente a una mente firme, una presencia serena y un espíritu indomable, su poder se desvanece. Porque al final, quien domina sus emociones no solo se defiende mejor, también gobierna la batalla antes de que el otro entienda que ya la ha perdido. Su propia agresividad empieza a volverse evidente. Ya no parece intimidante, sino desmedida, torpe, fuera de control. De repente, el que queda mal no eres tú, es él. Es el quien empieza a verse impulsivo, es el quien parece alterado, es el quien transmite desesperación. Y justo ahí comienza a debilitarse. Porque cuando alguien intenta arrastrarte al conflicto y no lo consigue, su fuerza pierde dirección. Su ataque deja de encontrar dónde impactar. Es como si quisiera empujarte, pero se encontrara con el vacío. Como si lanzara un golpe contra algo que no puede tocar. Y esa es una de las formas más inteligentes de desarmar a un enemigo, hacer que su propia intensidad juegue en su contra. Pero no confundas esta calma con fragilidad. Esto no es cobardía, no es sumisión, no es pasividad. Es una defensa activa, una defensa calculada con precisión. Tu silencio, tu control y tu expresión serena envían un mensaje devastador sin necesidad de pronunciar una sola amenaza. Tu intento de dañarme es tan pequeño, tan débil y tan insignificante que ni siquiera ha logrado alterar mi centro. Ese es el verdadero impacto de este primer movimiento. Porque no solo evitas caer, también ganas algo que en medio del conflicto vale oro, tiempo y claridad mental. Has recibido el primer golpe sin permitir que penetre. Has demostrado que no eres una presa fácil. Y ahora, mientras tu oponente empieza a sentirse confundido, incómodo y psicológicamente desubicado, llega el siguiente paso. Aquí es donde dejas de limitarte a resistir. Aquí es donde comienzas a controlar. Ya absorbiste el ataque. Ya evitaste reaccionar. Ya le negaste la satisfacción de perturbarte. Ahora, mientras él todavía intenta entender por qué no pudo moverte, tú ejecutas el segundo movimiento, desviar. Y aquí Maquiavelo habría sonreído, porque el desvío no consiste en atacar de frente, no consiste en devolver el insulto, no consiste en entrar en un choque brutal de egos. Eso sería demasiado obvio, demasiado predecible y precisamente por eso, demasiado débil. El desvío es más elegante, más fino y mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque en lugar de oponerte a la fuerza del ataque, la rediriges. No la bloqueas, solo haces que cambie de dirección. El objetivo es claro, sacar el foco de ti, que eras el blanco original, y colocarlo sobre quien atacó. Ya no importa solamente lo que dijo, ahora importa por qué lo dijo, cómo lo dijo y desde qué estado emocional lo dijo. Y ahí empiezas a darle la vuelta al tablero. ¿De qué manera se hace esto? Con preguntas tranquilas, con curiosidad controlada, con frases aparentemente simples, pero estratégicamente afiladas. No respondes al insulto, no discutes la acusación, no te justificas. En cambio, apuntas directamente a la intención que hay detrás del ataque. Eso descoloca al agresor, porque esperaba una reacción emocional, no una mirada analítica. Veamos cómo funciona en situaciones concretas. Primer escenario, crítica agresiva. Alguien te dice, este informe es un desastre. Se nota que no te esforzaste en absoluto. La mayoría responde mal. Se apresura a defenderse. Dice algo como, claro que me esforcé, pasé horas haciéndolo. Pero esa respuesta ya perdió. ¿Por qué? Porque aceptó el marco del agresor, entró en su terreno, se puso a justificar su valor ante alguien que llegó con intención de atacar. La jugada correcta es otra. Después de tu pausa, después de tu calma, lo miras sin alterarte y dices, es una forma bastante directa de decirlo, ¿qué resultado buscas al expresarlo de esta manera? Eso cambia todo. Ya no estás discutiendo el informe, no estás mendigando validación, no estás peleando por demostrar que sí te esforzaste. Ahora el foco está en él, en su tono, en su intención, en su necesidad de atacar de esa forma.
Y cualquier respuesta que lo obliga a exponerse un poco más. Segundo escenario, insulto o provocación. Alguien te lanza, siempre tienes que hacerte el que lo sabe todo, ¿verdad? La respuesta débil sería, no me hago el que lo sabe todo, solo di mi opinión. Eso, otra vez, entrega poder. Te pusiste a explicar quién eres como si necesitaras defender tu identidad frente a una provocación diseñada para alterarte. El desvío inteligente sería algo así, noto bastante intensidad en lo que estás diciendo, ¿te pasa algo más conmigo? Observa la diferencia. No respondiste al insulto, no entraste en el juego. No discutiste si eres o no eres el que lo sabe todo. Hiciste algo mucho más fuerte, convertiste al atacante en objeto de observación. Ahora la atención ya no está sobre ti, está sobre él. Ahora es él quien tiene que decidir si reconoce su irritación, su incomodidad o su carga emocional. Y eso lo debilita. Tercer escenario, acusación generalizada. Alguien afirma, nunca escuchas a nadie. La respuesta impulsiva suele ser, claro que escucho, siempre lo hago. Pero eso es caer en una trampa, porque estás tratando de defenderte de una generalización absoluta, emocional y poco precisa. Es como intentar pelear con humo. La mejor maniobra aquí es exigir concreción. Con calma respondes, gracias por decírmelo. Para entenderte mejor, ¿puedes darme un ejemplo específico de un momento en el que sentiste que no te escuché? Esa pregunta es letal. ¿Por qué? Porque obliga al agresor a abandonar el terreno de la exageración emocional y entrar en el terreno de los hechos. Y ahí muchos se derrumban, porque no venían preparados para argumentar, venían preparados para descargar tensión. Cuando les exiges precisión, su impulso pierde fuerza. La acusación empieza a quedarse sin aire y muchas veces se desmorona sola. Ahora bien, hay algo decisivo en todo esto, la fuerza de esta estrategia no está solo en las palabras, está en el tono. Tu voz debe mantenerse serena, limpia, controlada, sin sarcasmo, sin burla, sin rabia contenida. No hablas como alguien herido, hablas como alguien que entiende exactamente lo que está ocurriendo. Te conviertes en observador, en analista, en estratega. Mientras el otro sigue operando desde la emoción, tú ya estás jugando desde un nivel superior de conciencia. Y ahí está la ventaja. Hasta este punto ya has logrado dos victorias fundamentales. La primera, reflejaste el ataque sin absorber su veneno. La segunda, desviaste la energía del agresor y colocaste la atención sobre él. En otras palabras, ya no estás dentro del conflicto como víctima. Ahora estás gobernando el marco completo de la interacción. Y solo queda el movimiento final, el más decisivo, el que cierra la confrontación, el que deja clara tu posición sin necesidad de gritar, humillar o discutir. Ese movimiento es reenmarcar. Reenmarcar significa apoderarte de la narrativa. Significa definir tú qué está ocurriendo realmente. Significa no permitir que el atacante imponga el significado de la situación. Porque quien domina el marco, domina la batalla. Reenmarcar significa algo muy preciso, rechazar por completo el marco que tu atacante intentó imponerte. Él quiso arrastrarte a un conflicto. Quiso convertir sus palabras en un juicio sobre tu valor. Quiso hacerte reaccionar, defenderte, dudar. Pero tú haces algo diferente, no aceptas ese juego. En lugar de entrar en su terreno, impones el tuyo. Transformas lo que parecía un ataque en algo pequeño, irrelevante, casi insignificante. Y ese es el golpe final. Porque en ese instante no solo neutralizas el ataque, demuestras que nunca tuvo el peso que pretendía tener. Vamos a verlo en acción. Primer escenario, después de desviar una crítica agresiva con ¿qué resultado buscas al darme este feedback de esta manera? El atacante suele titubear, se corrige, se justifica con algo como, bueno, solo quiero que el trabajo salga bien. Y ahí ejecutas el reenmarque. Asientes con calma y respondes, perfecto, aprecio el comentario, lo tendré en cuenta. Y continúas con lo tuyo, sin tensión, sin discusión, sin darle más espacio.
Observa lo que hiciste. No aceptaste que fuera un ataque. No entraste en culpa. No te defendiste, simplemente lo clasificaste como algo menor, un comentario más, una opinión más, un dato sin peso. Convertiste un intento de agresión en una simple nota informativa y, lo más importante, cerraste la interacción en tus propios términos. Segundo escenario, después de desviar una provocación con «noto bastante intensidad en lo que estás diciendo», «todo está bien», el atacante intenta recomponerse, «estoy bien», solo decía. Y aquí aplicas el cierre definitivo. Respondes con naturalidad, «entendido». A veces interpreto mal el tono, como te decía antes, y retomas la conversación original sin confrontación, sin concederle importancia. ¿Ves lo que ocurre? Redujiste su provocación a algo irrelevante, a una simple interrupción sin impacto. No solo evitaste desviarte, lo obligaste a adaptarse a tu marco. Su intento de sacarte del camino fracasó por completo. Y ahí está la esencia de esta estrategia. El sistema completo, esta jugada psicológica inspirada en Maquiavelo y fortalecida por la calma estoica, se resume en 3 movimientos precisos. Primero, reflejar. Absorbes el ataque con silencio y control absoluto. No reaccionas, no entregas emoción, le niegas al otro el combustible que necesita. Segundo, desviar. Ignoras el contenido del ataque y diriges la atención hacia la intención. Usas preguntas frías, racionales, que exponen su estado emocional. Lo sacas de su papel de atacante y lo colocas bajo análisis. Tercero, reenmarcar. Tomas el control total de la narrativa. Reduces el ataque a algo menor, irrelevante, sin poder, y diriges la situación según tus propios términos. Eso es lo que hace esta estrategia tan poderosa. No se trata de ganar discutiendo. No se trata de imponerte gritando. No se trata de destruir al otro con palabras. Se trata de algo mucho más alto. Se trata de mantenerte tan firme, tan claro y tan dueño de ti mismo que el ataque pierde sentido antes de poder tocarte. Y cuando eso ocurre, cuando alguien intenta derribarte y descubre que no puede ni siquiera moverte, ahí es cuando entiendes la verdad detrás de todo esto. No hiciste más fuerte tu defensa, hiciste débil a quien te atacó. Este método no existe para que ganes discusiones inútiles. Existe para dejar algo mucho más claro, que contigo no se juega. Ese es el verdadero poder de esta estrategia. No necesita gritos, no necesita amenazas, no necesita humillar a nadie. Su fuerza está en otra parte. Está en que proyecta un dominio tan sutil, tan frío y tan firme que, después de enfrentarlo una sola vez, la mayoría lo entiende. Entiende que intentar desestabilizarte no funciona. Entiende que provocarte no da resultados. Entiende que atacarte solo les hace perder energía y control. Y cuando alguien descubre que no puede moverte, empieza a pensarlo 2 veces antes de volver a intentarlo. Porque el mundo está lleno de batallas silenciosas, batallas por estatus, por atención, por control, en una relación, en redes sociales, en cualquier lugar donde haya ego, inseguridad y necesidad de imponerse. La mayoría entra en esas luchas desde la emoción. Reacciona por orgullo, se defiende por miedo, explota por impulso y casi siempre termina herida. Pero tú ahora tienes algo distinto, algo más elevado, un sistema superior. Ya no respondes como alguien atrapado en el caos. Ya no peleas como un soldado más dentro de la trinchera. Ahora observas desde arriba, como un estratega, como alguien que entiende el campo de batalla antes de mover una sola pieza, como un general en la colina, viendo con claridad lo que otros confunden con urgencia. Y desde esa posición, todo cambia. Porque cuando entiendes el juego emocional de los demás, ya no te conviertes en presa de sus impulsos. Te conviertes en alguien difícil de alterar, difícil de manipular, difícil de quebrar. Por eso debes recordar siempre este método. Reflejar, no reaccionar, no entregar tu paz, no alimentar el ataque. Desviar, mover la atención de tus supuestos defectos hacia la intención real del agresor, obligarlo a quedar expuesto. Reenmarcar,
tomar el control absoluto de la narrativa, reducir el ataque a algo menor y cerrar la situación bajo tus propios términos. Ese es el sistema, simple, elegante, preciso, devastador. Practícalo. Domínalo. Hazlo parte de tu carácter. Y con el tiempo te convertirás en algo que muy pocos pueden derribar, una fortaleza humana, alguien cuya paz interior es tan sólida que los ataques ajenos no la atraviesan, solo chocan contra ella y se rompen. Ese es el nivel al que debes aspirar. No a discutir mejor. No a gritar más fuerte. No a imponerte con rabia. Sino a desarrollar una presencia tan firme que la agresión del otro se vuelva inútil en el mismo instante en que aparece. Y esa es la verdadera victoria. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es solo conocimiento. Es entrenamiento mental, es estrategia aplicada, es disciplina emocional convertida en poder. Y si estás listo para dejar de ser un blanco fácil, si estás listo para pensar como un estratega y actuar con una calma que desarme a cualquiera que intente atacarte, entonces este es tu momento. Porque tu dominio no empieza cuando el mundo deja de atacarte. Tu dominio empieza cuando ningún ataque logra sacarte de tu centro. Y ahora entiende esto. El mundo no va a dejar de ponerte a prueba. Siempre habrá alguien que intente provocarte, cuestionarte o desestabilizarte. Pero cuando dominas tu mente, cuando controlas tu reacción, cuando permaneces firme en tu centro, ya no participas en el caos. Lo trasciendes. Ahí es donde empieza tu verdadero poder. Si este mensaje despertó algo en ti, si estás listo para dejar de reaccionar como todos y empezar a pensar como un estratega, suscríbete ahora a Despierta Estoico. Porque aquí no venimos a discutir. Venimos a dominar la mente, a fortalecer el carácter y a convertirnos en alguien que nadie puede romper. Nos vemos en el siguiente video.